RCR, la red que comunica y une al Perú. Saludamos esta hora y le agradecemos la cordialidad que siempre tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, el doctor Idek Beckler Talledo, ex ministro de Educación, especialista en políticas de educación pública. Qué gusto saludarlo, mi estimado doctor Beckler, muy amable como siempre. ¿Cómo estás, José? Qué gusto de saludarte. Después de un tiempo nos volvemos a ver y estoy a tu disposición porque en educación hay una gran cantidad de temas, como tú mismo lo has solicitado o lo has planteado. En efecto. Y un urgente es el que tiene que ver con el regreso a clases de todas maneras el próximo año en el sistema educativo peruano y trabajar este semestre para que eso sea efectivo. Pero al mismo tiempo hay que ver el tema de la educación semipresencial. Hay muchos que se ilusionan y dicen que hay 4.000 escuelas rurales ya con educación semipresencial. Eso está bien, pero mi querido amigo y todos los que nos ven y nos escuchan, en el Perú hay 43.000 escuelas rurales. Entonces, está bien el comienzo, pero dada la magnitud de escuelas, que son muchas en el ámbito rural, hay que ir actuando con seguridad. Y ahí hay que dar las condiciones de bioseguridad, tiene que haber agua segura. Cuando decimos agua segura no quiero decir que haya agua y desagüe, sino que haya por lo menos agua con alumbre, agua con cloro, un buen silo, kit de higiene, pero sobre todo tienen que haber dos requisitos fundamentales que yo sugiero. La primera es que la escuela esté habilitada. Y para ver si la escuela está habilitada, haciendo un servicio social educativo, mi querido José, permíteme decirles que si un padre de familia, un director, un maestro, un comunicador quiere saber si un colegio está habilitado en todo el Perú, tiene que entrar a la página del Ministerio de Educación que se llama SARES. Y ahí dice, bienvenido al sistema de seguridad, de seguimiento y alerta para el retorno seguro SARES, que permite al director de una institución educativa registrar la información relacionada al retorno seguro a las instituciones educativas. Para ingresar debe utilizar las credenciales del CIAGIE. ¿Cuáles son? Perfil, el nombre del director de la institución educativa, el usuario, la contraseña. Ahí le va a salir si la institución educativa, mejor dicho, el local escolar está habilitado. Si está habilitado, ¿qué significa? Que el nivel de contagio y el nivel de fallecimiento es mínimo, que se puede comenzar un trámite, inclusive excepcional ante la UGEL, para volver a clases semipresenciales. Ahora, mientras no esté habilitado, me decía ayer la viceministra, que es, por ejemplo, en el caso de Lima Metropolitana, no se puede volver a las clases semipresenciales. Y luego están los requisitos de la autorización de los padres y que haya las medidas de bioseguridad. Y yo me permito agregar que los profesores que darían esas clases semipresenciales, especialmente de arte, educación física, recreativas, laborales, religiosas, estén vacunados. Ahí está la pregunta siguiente, mi estimado doctor Idek Beckler, ¿no? ¿Estamos en capacidad? Usted es una persona que conoce muy bien el sector de educación, ha viajado bastante, conoce los problemas que se confrontan tanto por el lado urbano como en la zona rural.
fundamentalmente en la zona rural, ¿estamos en condiciones de poder garantizar la educación presencial en el nivel básico para el 2022? ¿Se puede avanzar bien en ese rumbo o cree usted que todavía es muy prematuro seguir tocando ese tema porque no se prestan las condiciones en estos momentos? Mira, falta agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. 7 meses. El gobierno, en vez de estar pensando en convertir la secundaria en academias preuniversitarias y en que los alumnos ingresen libremente a ellas, entre otras cosas, su prioridad fundamental, y creo que el ministro, el profesor Cadillo, que tiene todas las credenciales y a quien saludo, debería centrarse en generar las condiciones adecuadas para que el próximo año todo el sistema educativo peruano en marzo regrese a las clases. En lo que corresponde urgentemente a la educación básica regular, en el caso de la educación pública, necesitamos tener 53.158 locales escolares, 1, con mantenimiento preventivo, 2, con kits sanitarios y 3, que tengan agua segura. Pero al mismo tiempo tenemos que tener alrededor de 100.000 no docentes vacunados y alrededor, aquí tengo la cifra, de 565.000 maestros vacunados, tanto para la escuela privada como para la escuela pública. Estoy hablando de la educación básica regular. Si eso hace el gobierno en estos 6 meses que le quedan, debiera hacerlo. Bueno, y el otro caso, el Ministerio de Salud, bajar al mínimo las condiciones epidemiológicas, o sea, el nivel de la pandemia. Yo creo que sí o sí debiéramos regresar a las clases presenciales. José, en esta conversación que usted ha tenido con la viceministra, ¿ve que se puede avanzar en esa dirección? ¿Se pueden cumplir estos plazos, estas metas? Bueno, la viceministra Kia Miranda, que ha hecho un buen trabajo en el gobierno anterior, yo creo que tiene la mejor voluntad, pero ya no va a depender de ella, así es, sino de la nueva administración. El profesor Castillo, que es un docente que conoce la realidad educativa, del ministro de Economía y Finanzas, del nuevo ministro de Salud, donde yo veo que las vacunas, un poco que en vez de intensificarse, han bajado. Entonces ya depende del nuevo gobierno. Esa debe ser su prioridad. Otra prioridad. Algunas escuelas, claro, en el ámbito rural y en el ámbito urbano quieren comenzar con estas actividades semipresenciales, que yo las veo positivas, porque los chicos tienen que hacer ejercicios, hacer deportes, tomar aire, guardando el distanciamiento social, estar con sus amigos, pero 2 cosas son fundamentales, en mi opinión: colegio habilitado, condiciones de bioseguridad y profesores vacunados. Eso se puede hacer, por ejemplo, en los colegios privados. Pero me decían ayer que en Lima no hay ningún colegio habilitado. Sin embargo, los directores de colegios deben visitar este aplicativo que acabo de dar del CERES para averiguar si está habilitado o no está habilitado. Ahora, ese es por un lado. El otro tema de preocupación es la educación a distancia, ¿no? La última vez que conversé con usted, siempre usted expresaba que no se han cumplido las metas, es necesario afianzar,
un tema es la conectividad, otro tema son la capacitación, dotar de las herramientas a los docentes, ¿no? Tener la infraestructura, la capacidad instalada, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer, ¿no?, para fortalecer la educación a distancia, que es donde en estos momentos los niños, los jóvenes, los estudiantes están recibiendo justamente bajo esta modalidad las clases, ¿no? Entonces, ¿se ha avanzado o cree usted que se requieren cambios inmediatos? Mira, José, con la franqueza que me caracteriza y con la mejor intención, yo tengo que afirmar lo siguiente. Desde mi percepción, el Ministerio de Educación el año pasado se preocupó más por la educación a distancia. Miren, el 12 de marzo se suspendieron las clases y se dispuso que el 6 de abril comenzara la educación a distancia. Y haciendo malabares, el Ministerio de Educación el 6 de abril comenzó con las clases presenciales en radio, televisión, en 5 radios regionales, en 500 radios regionales, y fueron aumentando poco a poco, fueron mejorando. ¿Que fueron óptimas? No. ¿Que los alumnos se vieron afectados en los aprendizajes? Sí. ¿Que fue un año perdido? Para mí, no. Fue un año diferente, porque se aprendieron otras cosas. Sin embargo, que se afectaron los aprendizajes era indudable. El Ministerio de Educación programó para el verano un programa televisivo Nivélate, no se hizo. Y yo siento este año que el Ministerio de Educación, y te voy a dar un dato, que lo vengo dando hace tiempo. Hace tiempo. Las clases en el Perú para la escuela pública se anunció para el 15 de marzo. Amigos y amigas, las clases en el Perú no han comenzado el 15 de marzo. Han habido pruebas diagnósticas, pruebas de entrada para entretener ahí las cosas y una serie de normas. Pero en efectivo, las clases virtuales y por radio y televisión, las clases virtuales comenzaron el 5 de abril y las clases por radio y televisión el 19 de abril. Ahí comenzó el año escolar. Y en segundo lugar, preocupados por el regreso o el retorno progresivo, seguro y flexible que el Ministerio de Educación repetía cada rato, yo veo que la educación a distancia no ha mejorado, que ha habido un descuido. A estas alturas deberíamos estar muchísimo mejor que el año pasado. En ese sentido, la prioridad durante de agosto a diciembre del nuevo gobierno es mejorar las clases a distancia. Mejorar las clases a distancia. Todavía falta medio año. Y si va a haber regreso, fundamentalmente en los ámbitos rurales, a la semipresencialidad, mira, que vuelvan 10.000 escuelas. Quedan 33.000 escuelas en el ámbito rural. Pero que en todo el Perú, las escuelas públicas son cerca de 54.000. Y entonces, al mismo tiempo que se genera, permíteme repetir, agua segura, condiciones de bioseguridad, bajar la situación epidemiológica, hay que hacer el mantenimiento preventivo de los colegios, agua segura, kits sanitarios, pero al mismo tiempo hay que hacer un mejoramiento sustantivo de la educación a distancia con el esfuerzo permanente y el seguimiento de los docentes del Perú. Ahora que tenemos a muchos maestros, a quienes felicito en el Congreso, y que tenemos un presidente a quien he conocido personalmente, espero que estas sean sus prioridades.
colega Castillo. La prioridad es mejorar la educación a distancia en este semestre. Y dos, la prioridad es preparar todo para que el próximo año nuestros alumnos vuelvan a las clases presenciales. Sobre todo, lo de los colegios privados va a ser más fácil, pero en los colegios públicos, que usted y yo conozco, y es donde están los hijos del pueblo, al cual usted quiere mucho, denle a través del Ministerio de Salud, del Ministerio de Economía y del Ministerio de Educación la orden que esta sea la prioridad fundamental en este semestre. Ahora, otro tema que también no puede estar al margen, ¿no? En su mensaje a la Nación, el presidente ha indicado que se está estudiando la posibilidad del ingreso libre a las universidades. No me quiero desviar del tema de la educación básica, ¿no? Primaria, secundaria, ¿no? E inicial, ¿no? Pero también el tema del ingreso libre a las universidades ha generado una serie de controversias, ¿no? Incluso en algún momento yo conversé con el hoy ministro, el señor Cadillo, y él decía que sí se puede hacer de manera gradual. Conversé con la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? La doctora Gerí, y ella me indicaba que por el momento eso no era posible, las universidades no tenían la capacidad, ¿no? Le pregunto a usted ha sido ministro de Educación, sigue muy de cerca, ¿no?, todo el desarrollo, el ámbito educativo en el país. ¿Estamos en condiciones de hacer esta propuesta de el ingreso libre a las universidades o simplemente es un buen deseo? Te agradezco, José, por la pregunta. Y permíteme, antes de entrar al tema, decir, por favor, mejoren la conectividad para la universidad pública. Ayuden a los estudiantes de la universidad pública con la conectividad. Porque es fundamental, porque la educación a distancia todavía tiene un buen rato, para que también la educación superior mejore en esta modalidad de educación a distancia. Con respecto a tu pregunta, en principio, yo no estoy de acuerdo. Claro, el argumento que da el ministro Cadillo y la rectora de San Marcos, a quien saludo porque acaba de ser elegida, y yo tengo el título de doctor honoris causa de San Marcos y me da mucha alegría que la hayan elegido, así como saludo al doctor Oreste Rodríguez, que ha hecho una excelente labor y que felizmente ya superó el COVID, él y su señora. Lo primero que yo pregunto, José, es lo siguiente. El ingreso directo a la universidad, yo se lo he escuchado al profe Castillo, al colega Castillo, al colega presidente. Él ha dicho que eso determinaría preparar a los alumnos en la secundaria para que ingresen libremente a la universidad. Eso sería un flagrante error desde el punto de vista educativo y pedagógico. La educación secundaria en todo el mundo es parte de la educación básica. Y la educación básica sirve para la formación integral de los alumnos, para que sean saludables, para que sean prósperos y productivos, para que tengan buena ciudadanía, para que sean innovadores, es decir, para que sean buenas personas, para sentar las bases para un proyecto de vida con alumnos preparados integralmente en todo lo que tienen de persona. En ese sentido, si vamos a trastocar la secundaria, que es la primera que hay que reformar porque está muy mal, entrenándolos en álgebra, en qué sé yo, en geometría, en aptitud verbal, los últimos años estaríamos haciendo un gran daño a la educación básica. Quien sabe de educación básica sabe que a la secundaria se va para formar personas con un gran sustento humanístico
científico y tecnológico y con un gran sustento socioemocional y cognitivo para el presente y el futuro. Por ahí, mi primera preocupación. Y con respecto a las universidades, hay que formar buenos profesionales, hay que tener buenos egresados, creciente investigación y tenemos que tener una gobernanza adecuada. Alguien dice, si se dan los recursos, posiblemente esto se puede dar. Sí, progresivamente. En ese argumento, yo digo que tiene sentido estas posturas, pero también hay que ver que la masificación de la universidad puede hacer que la calidad de los profesionales egresados en la universidad pública no sea la óptima y podría generar, y eso sí es grave, y piteo fuertemente, que me quieran trastocar lo que es la educación secundaria, que por mandato del proyecto educativo nacional debe formar para la ciudadanía, para la equidad, para la inclusión, para la innovación, para la investigación, para el bienestar socioemocional y sobre todo, reitero, para que sean buenos ciudadanos. Ahora, permítame ir a otro tema, ¿no? Usted tiene bastante recorrido en cuanto a la administración pública, ¿no? Ha sido ministro de Estado y recientemente el Ministerio de Trabajo ha reconocido, ¿no?, al Frente o a la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación, ¿no?, que fue creada por el presidente Pedro Castillo, ¿no?, y que fue, digamos, el gremio que radicalizó, ¿no?, las protestas en el año 2017, ¿no?, ha sido reconocida, ¿no? Y esto ha sido interpretado, porque hemos conversado con el secretario general del SUTET, el señor Lucio Castro, como una forma de fraccionar el magisterio, ¿no? ¿Cómo ve usted esta decisión que ha adoptado el gobierno? Primera decisión, ¿no?, del ministro de Trabajo, y no sabemos a futuro cuál va a ser ya la relación, ¿no?, entre el Ministerio de Educación con los gremios, ¿no?, con el SUTET, y la gran pregunta que flota acá, ¿no?, ¿con quién se va a ver el pliego presupuestal? Se lo pregunto, usted tiene mucha experiencia en estos casos, ¿no? Te agradezco mucho, José, pero sobre todo, si bien yo he sido viceministro entre gobiernos democráticos distintos y ministro, lamentablemente por corto tiempo, yo soy maestro de aula. Yo entré a trabajar a los 21 años en Talara, en mi recordada Gran Unidad Escolar Ignacio Merino, a quienes saludo, y a los 3 meses hubo una huelga. Yo he sido secretario general del SUTEP en mi colegio y he seguido el sindicalismo magisterial desde los años 45, 50. Y yo como maestro, como todos, aspiramos a la unidad del movimiento sindical. Pero también aspiramos a un sindicalismo responsable, comprometido, que creo que en los últimos tiempos ha avanzado. También conozco a los dirigentes del SUTEP, que ahora hay otro, que era el gremio mayoritario, reconocido oficialmente por el ministerio. Y no se olvide, José, y todos los amigos televidentes y oyentes, que cuando yo fui ministro en septiembre, el 17 de septiembre, mi primer interés era recuperar el liderazgo y la rectoría del Ministerio de Educación, comenzar las clases, recuperarlas en la medida que sea lo posible y apaciguar el sector. Y entonces me reuní con la dirigencia oficial del SUTEP, con quien no tenía ningún problema, pero en un criterio de amplitud y de pluralidad,
recibí al profesor Castillo, al profesor Tello, en su calidad de maestros, y los escuché, porque ellos estuvieron digamos, se convirtieron en líderes de la huelga, pero también hubieron otros líderes que no estaban reconocidos y que yo recibí como maestros, a maestros de Piura y a maestros del Cusco. Entonces, yo tengo una especial adhesión a que los maestros siempre estén unidos, que colaboren con la calidad educativa, que sean propositivos, pero que también luchen por sus reivindicaciones. Por algo he sido 30 años maestro de aula. Lo que me ha sorprendido, como creo a toda la comunidad educativa, es que de un momento a otro, en un fin de semana, y siendo la primera medida, el sindicato que dirige el profesor Castillo, presidente de la República, y la primera medida del ministro de Trabajo fue reconocer a la FENATEP, pero esa rapidez nos ha llamado la atención a todos. ¿Y qué significa ello para usted? O sea, el fraccionamiento del gremio magisterial. Bueno, eso es evidente. Ya habrían 2 sindicatos reconocidos. ¿Y cómo va a, o pero cómo hay debería? Otros que también se organizan y creo que se llaman Sigma. Lo que pasa es que el SUTEP es la organización gremial más grande, más organizada y maneja la derrama magisterial con representantes del ministerio y con supervisión de la Superintendencia de Banco y Seguro, todo ese capital que han logrado acumular más de 2.400 millones de soles. Ahora, gente que ha venido siguiendo de cerca este tema, doctor Ides Beckler, esta es mi última pregunta, puntualiza que el objetivo es ese justamente, ¿no? Fraccionar el gremio magisterial y echarle una mirada directa a la derrama magisterial, ¿no? El otro día conversaba con el exministro del Interior, el doctor Basombrío, y nos explicaba que ese es el objetivo, ¿no? Tomar la derrama magisterial, ¿no? ¿Cuál, en realidad, de su punto de vista, ¿no? ¿Cómo usted analiza toda esta situación, ¿no? Porque esto sí va a generar un problema de proporciones, ¿no? Porque como usted lo acaba de mencionar, la derrama funciona con todos los requerimientos de ley y además está reconocida por la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, ¿no? Mira, cuando yo me jubilé como viceministro, fui a la derrama magisterial y en 5 días me dieron el dinero que yo había aportado todos los meses y años que fui docente. 2, uno va a los locales de la derrama y son mejor que un banco y hay un nivel de atención importante. Yo he colaborado y colaboro en programas educativos como la Medalla Encinas, el Premio Horacio Ceballos, la capacitación para maestros, la renovación de todo lo que tiene que ver ahora con una biblioteca digital, la escuela de padres. Eso por un lado. La derrama cumple una función de servicio a sus afiliados. Segundo, soy testigo y he visto que muchos maestros inmediatamente se jubilan, les dan el dinero que les corresponde. Y tercero, yo conozco, pues, porque cuando el SUTEP asume la derrama magisterial, estaba quebrada. El año 2000 hubo un problema con un banco que quebró
y logró recuperar su dinero de varios bancos. Yo era ya viceministro y ayudamos a que eso se resolviera. Y tengo entendido que la superintendencia no tiene ninguna observación y que el capital que ha llegado a acumular este organismo previsional de los maestros es de 2.400 millones. Eso deben cuidarlo los maestros. Se lo dice un colega que, como ustedes saben, yo colaboro en la parte educativa con la derrama magisterial en los últimos tiempos. Muy bien, doctor Ides Beckler Talledo, ministro de Educación. Ha sido un gusto conversar con usted como siempre y lo voy a seguir comprometiendo para seguir hablando de estos temas de educación. Hay muchas cosas que han quedado, pero nosotros siempre tocamos los temas educativos y siempre recurrimos a gente como usted que conoce muy de cerca nuestra realidad. Ha sido un gusto conversar con usted, muy amable. Muchas gracias y estoy siempre a vuestra disposición. Muy amable. Permítame decir, sí, cómo no. Mejore la educación a distancia y preparemos todos, me incluyo porque hay que colaborar municipios, gobiernos regionales, organismos de la sociedad civil, para que el próximo año vuelvan las clases presenciales. 2 años es un montón en el desarrollo de los aprendizajes de nuestros alumnos en cuanto a los déficits en los aprendizajes correspondientes. Muy buenos días. Muy amable. RCR, la red que comunica y une al Perú.